Vamos a dar 5 minutitos en lo que terminan de ingresar los demás personas y daremos inicio. Les pido de la manera más atenta que puedan silenciar sus micrófonos para que no haya interrupciones durante toda la ponencia. Gracias. 3 minutitos más. Como breve comercial, durante el transcurso de la ponencia se les estará compartiendo el link de registro de asistencia. Por lo tanto, no es necesario que coloquen en el chat su nombre completo ni nada de esto, ¿vale? Únicamente en el link de asistencia. De igual forma, solamente hay que realizarlo una única vez. No hay que realizarlo 2 veces o más. Igual les comento, las constancias solamente se les va a hacer, se les va a entregar a todos aquellos que estén registrados en la lista de asistencia, ¿vale? Repito, no hay necesidad de pasar lista ni de colocar su nombre en el chat. Todo va a ser mediante el link de asistencia que se les va a compartir más adelante. Por respeto al doctor, les pido que apaguen todo su micrófono para que no haya interrupciones. Gracias. A todos aquellos los que están viéndonos en través de Facebook Live, igual mándenos un mensajito por WhatsApp o por Messenger y les compartiremos ahí el link de asistencia, únicamente durante el transcurso de la sesión. Un minutito más y comenzamos. Muy bien, comencemos. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos. Soy el doctor que está a cargo de todo este movimiento con la intención de difundir y de enseñarles a todos ustedes estos temas de la medicina y de la salud que, bueno, no a todos se nos enseñan, ¿vale? Sean bienvenidos a esta sesión. Este es un espacio que se encuentra enfocado en fortalecer la educación médica continua, así como la actualización basada en la evidencia y la formación de profesionales de la salud comprometidos con la excelencia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Eduardo Mora, quien estará a cargo de impartir la ponencia titulada Estado hiperglucémico hiperosmolar. Este es un tema de gran relevancia clínica por su alta mortalidad si no se reconoce y se trata de manera oportuna, especialmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Antes de iniciar, bueno, les recuerdo, durante la acción vamos a compartir este link. No es necesario, como les dije, que me pasen lista durante el chat. Esto para evitar que haya distracciones durante toda la ponencia.
De igual forma, los invitamos a que sintonicen la siguiente semana, el día jueves, la ponencia de sarampión en pacientes con artritis reumatoide que será impartida por la doctora Lilian Cano. Toda esta información la van a encontrar disponible vía Facebook, así como también en nuestra comunidad de WhatsApp, en donde compartimos cursos, actualizaciones médicas y actividades académicas. Más adelante les estaré también compartiendo mediante el chat este enlace para que puedan ustedes integrarse a la comunidad de WhatsApp. Sin más preámbulo, agradezco nuevamente al doctor, cedo la palabra para que demos inicio a esta importante ponencia. Doctor, adelante, gracias. Bueno, primero, muchas gracias a todas y todos por conectarse conmigo en este espacio y muchísimas gracias a la Sociedad Académica de Ciencias de la Salud por la invitación. Ya saben que pues acá siempre estamos dispuestos a compartir el conocimiento, ¿no? Y pues en atención a lo que me platicaba Carlos, hoy vamos a platicar de un tema que es fundamental, del conocimiento de todos los que nos dedicamos a las ciencias de la salud y que nos dedicamos a atender a pacientes, sobre todo a pacientes que llegan al área de urgencias. Este, pues como ustedes saben, es un tema que se desarrolla en esa área. Entonces, antes de empezar de lleno con el tema, a mí me gusta mucho pues la siguiente dinámica, ¿no? Siempre eh, introducirnos a través de un caso clínico que encuentro muy práctico para que todos vayamos siguiéndonos en un escenario de cómo pueden llegar los pacientes al servicio de urgencias. Entonces, imagínense que ustedes están en su servicio social, los que aún no son médicos titulados o bien los que ya somos médicos, los que están en una sala de urgencias, ¿no? Les tocó cubrir guardia y de repente les llega este caso clínico. Entonces, las iniciales son HAMA. Es un hombre de 73 años, un adulto mayor. Ustedes interrogan a su familiar, les dice que pues sí, toma alcohol de vez en cuando, solo que el último consumo pues fue hace 20 años, ¿no? Ya tiene un ratito. Fuma, el índice tabáquico está en 10. La última vez que fumó fue hace 20 años. Hipertenso desde hace 10 años, sin tratamiento, y bien importante, tuvo una amputación infracondílea hace un mes. Entonces, con estos primeros datos, nosotros pues ya nos podemos imaginar un montón de cosas, ¿no? Y nos empezamos a hacer un montón de preguntas. ¿Qué consecuencias tiene el alcoholismo en los pacientes? ¿Qué consecuencias tiene el tabaquismo? Y una bien importante, ¿por qué será que lo habrán amputado hace un mes? ¿No? Eso es interesante. Bueno, ustedes siguen interrogando al familiar y les dice que hace 2 días lo encontraron en el piso con pérdida del estado de despierto, no respondía y que se dio un golpazo en la cabeza, que cuando lo quisieron mover no tenía respuesta, pero pues no saben cuánto tiempo tenía de que le pasó eso, porque ¿qué creen? Que el señor vivía solo. Y eso es frecuente que suceda en nuestro medio, ¿no? Los adultos mayores a veces viven solos y a veces los llevan así los familiares. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrá? Pero pues eso pasó. Acá tenemos datos interesantes de la exploración física. Ajá. Pesa 50 kilos, mide 1,72. Ahí les dejo el IMC para que ustedes hagan el ejercicio de calcularlo. La tensión arterial está en 80-50, la frecuencia cardíaca en 110 latidos por minuto y la respiración un poquito bajita, ¿no? 12 respiraciones por minuto, saturando al 83%, que de por sí ya no es normal. De la exploración física, lo más importante es el estado de despierto, ¿no? Ahí les pongo orientación no valorable, no cooperador, Glasgow de 9 puntos, pupilas normales, escleras bien, la simetría facial normal. ¿Y cómo está la mucosa oral? Bueno, ahí nos dicen deshidratada, ¿no? Eso también es importante. Cuello con adenomegalias submandibulares bilaterales, que son blandas, no le duelen, no tiene ingurgitación yugular, cara anterior de tórax, todo normal, caras laterales normales, y en la cara posterior también pasa ahí algo medio raro, dice tórax con disminución del ruido respiratorio en región infraescapular derecha. Entonces eso también ya nos tiene que poner a pensar en qué cosas causan disminución del ruido respiratorio, ¿no? Giordano negativo, el abdomen está normal, no hay ascitis, y en la extremidad sí vemos que tiene pues la secuela de la amputación del miembro pélvico izquierdo. Lo demás, normal. Y hay un signo ahí bien característico que les pongo que dice signo de lienzo húmedo positivo, ¿no?
Ahí búsquenle ustedes, pregúntenle a ChatGPT qué es el signo del lienzo húmedo positivo, porque va a ser importante para lo que vamos a platicar más adelante. Y el llenado capilar, 4 segundos. Muy bien, Caro. Exactamente. Por ahí en el chat, Caro nos decía que está deshidratado. Sí, efectivamente, ¿no? Todo lo que vemos ahí son datos de deshidratación. La mucosa oral deshidratada, dato franco de deshidratación. Y el signo de lienzo húmedo, para los que no lo conozcan, es este signo donde ustedes hacen como un pliegue en la piel, la jalan y la piel tarda mucho tiempo en volver a estirarse, ¿no? Ese es el signo del lienzo húmedo y también nos habla de deshidratación, exacto. Entonces ya tenemos varias cosas acá en este caso clínico que nos ponen a pensar un poquito en el diagnóstico, ¿vale? Vámonos. Los laboratorios. ¿Qué onda con los laboratorios? No sé si me puedan ayudar por ahí a borrar esa raya roja que salió por ahí. Pero de los laboratorios, bueno, la primera, la biometría hemática, la realidad es que ahí lo que más nos llama la atención es la respuesta leucocitaria que tiene, los leucocitos en 17.000.3. eh, y de ahí lo siguiente que a lo mejor nos llama la atención es la glucosa, ¿no? Casi todos sabemos cuáles son los valores normales de la glucosa y que de repente nos bote un 723 nos hace decir, ah, caray, eso claramente no es normal, ¿no es cierto? Después tenemos las pruebas de función renal, ¿no? Y en las pruebas de función renal también las vemos francamente alteradas. ¿Cómo está la urea? 162. Creatinina 2.3, ¿sale? Las bilirrubinas discretamente elevadas, la total en 1.8, expensas de la directa, el resto de las enzimas hepáticas relativamente normales, y los electrolitos, también nos llama la atención por ahí, que el potasio está ligeramente bajo, calcio también, el fósforo un poquito alto y el magnesio también está bajo, ¿no? Entonces ahí también ya tenemos varios diagnósticos de laboratorio, como nos gusta mucho hacer a los internistas. Como siempre en urgencias, por alguna razón, le pidieron un examen general de orina. El paciente no nos dijo que tenía síntomas urinarios, pero bueno, ahí está el examen general de orina que a lo mejor por costumbre le tomaron. Bueno, ¿qué nos dice el examen general de orina? Está amarillo, turbio, la densidad en realidad es normal, el pH normal, pero ¿qué creen? Que la glucosa está en 1000, ¿no? Y eso en un paciente que al menos no esté tomando inhibidores del SGLT2 no es normal, ¿no? Proteinuria de 100 tampoco es normal. Cetonas, una cruz, relativamente normal. Nitritos leucos negativos, células epiteliales, bacterias, una cruz. Y leucos, uno que otro por ahí, ¿no? pH, la gasometría, súper importante en los pacientes que ingresan en contexto de descontrol glucémico. pH 7.4, PCO2 19, PO2 112, parece que ahí le pusieron la mascarilla un buen ratote. Calcio, 0.65, este es el calcio ionizado, muy importante. La glucosa en la gasometría arriba de 500, el lactato en 1.6, bicarbonato en 15.4 y la saturación está en 98. Y como llegó con desorientación y con pérdida del estado de despierto, pues está justificada que le hayan hecho una tomografía de cráneo simple, ¿no? Y ahí le ponen en el reporte atrofia córtico subcortical de predominio infra y supratentorial. Datos compatibles con una persona adulta mayor que por el hecho de la edad pues tiene hasta cierto punto un grado de atrofia. ¿Va? Esa es la radiografía de tórax que le tomamos al paciente al ingreso. Vayan viéndolo ustedes, vayan viendo si se ve normal o no y de eso vamos a platicar al final de la clase. Pero échenle mucho ojo a esa placa, ¿sale? Pero ojo de buen cubero, tiene un diagnóstico radiográfico franco que más adelante vamos a platicar. Acá tenemos el electrocardiograma que se le tomó al paciente al inicio. Les hago un spoiler, el electrocardiograma está normal, ¿vale? Y finalmente les dejo la primera pregunta para hacer nuestro análisis. ¿Qué diagnósticos alcanzan a integrar ustedes? Y les voy a dar 2 minutitos para que vayan pensando en los diagnósticos que integran. Y si tienen ahí a la mano una libretita, anótenlos, porque al final vamos a hacer el ejercicio de retroalimentación y vamos a ver si efectivamente le atinamos a los diagnósticos. ¿Sale?
Listo. Entonces, ya entrando de lleno al tema que vamos a platicar hoy, vamos a hablar un poquito de una de las complicaciones agudas en diabetes. Acuérdense que son tres las más importantes: el estado hiperosmolar hiperglucémico, la cetoacidosis diabética y la hipoglucemia. Ajá, esas son las tres complicaciones agudas en diabetes. Y la que vamos a platicar hoy es justamente de una que es de las más frecuentes, ¿no? Entonces, allí tenemos cinco datos característicos que representan a esta patología, ¿sale? El primero, alteración del estado mental. El segundo, glucosa extremadamente elevada en plasma. El tercero, hiperosmolaridad. El cuarto, deshidratación. Y el quinto, cetoacidosis mínima. Estas cinco características son clave para entender el diagnóstico, que es el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿sale? Y es muy fácil, porque el mismo nombre nos da las características que tiene esta enfermedad, ¿sale? Un estado hiperosmolar básicamente significa que la osmolaridad está elevada, y su nombre lo dice, ¿no? Hiperglucémico, pues que la glucosa está alta. Y las otras manifestaciones que tiene, pues se explican por la fisiopatología que vamos a ver a continuación. Generalidades del estado hiperosmolar. Ocurre con mayor frecuencia en las personas que viven con diabetes tipo 2. Si ustedes estuvieron presentes en la clase que dieron hace unas semanas, si mal no recuerdo, con el doctor Vargas, que hablaban de cetoacidosis, pues allá veían que la cetoacidosis es más frecuente en la diabetes tipo 1, no así en el estado hiperosmolar, ¿no? Que es más frecuente que ocurra en los pacientes con diabetes tipo 2. Las edades de mayor riesgo son entre 45 y 65 años, pero eso no significa que los extremos de la vida no puedan cursar con estado hiperosmolar. Y es lo que les menciono en la siguiente línea. Puede ocurrir en pacientes jóvenes y en pacientes jóvenes que a lo mejor no se conocían con diabetes, y esta es la forma en que debutan con la enfermedad, con una complicación que pues lamentablemente es muy grave. Ajá. Hay factores de riesgo que pueden precipitar este cuadro hiperosmolar, ¿sale? Pero básicamente, para que ustedes lo entiendan muy fácil, cualquier enfermedad aguda o estrés fisiológico puede ser un factor precipitante. Sin lugar a dudas, así como en la cetoacidosis, las infecciones son la causa más frecuente de descompensación en los pacientes que cursan con estado hiperosmolar. Y de las infecciones, sin lugar a duda también, la más frecuente son las infecciones de vías urinarias, ¿sale? Esas son las principales que van a desencadenar un estado hiperosmolar en un paciente que vive con diabetes. Después de las infecciones de vías urinarias, la segunda con mayor frecuencia son las neumonías o las infecciones de vías respiratorias bajas. Y después de estas dos, pues entran el resto de las infecciones, ¿no? Donde se incluyen infecciones intraabdominales, infecciones de tejido blando, neuroinfecciones, etcétera. Y después de las infecciones, la otra causa que también nos puede llevar a cursar con un estado hiperosmolar es la transgresión farmacológica. Y de hecho, en nuestro medio es una causa muy frecuente de que los pacientes cursen con esta descompensación, ¿no? Imagínense que ustedes en su centro de salud le llevan el control a sus pacientes con diabetes, lo tienen con insulina, con fármacos orales y aparentemente van bien. Pero resulta que de repente corrieron al esposo del trabajo, o que la persona ya se quedó sin empleo y total que ya no tiene para comprar los medicamentos y se los deja de tomar. Entonces, el hecho de que se suspendan los tratamientos para la diabetes aumenta el riesgo de que se presenten las descompensaciones como la cetoacidosis o bien el estado hiperosmolar. Ajá. Y como les decía, cualquier otra patología que cause un estrés fisiológico nos puede llevar a la descompensación. Y ahí se incluyen el infarto al miocardio, eventos vasculares cerebrales del tipo que ustedes quieran, ya sea hemorrágico isquémico, pancreatitis, por ejemplo, la propia deshidratación es un factor desencadenante, o algunos medicamentos que afecten el metabolismo de los carbohidratos, como cuáles, los más frecuentemente asociados, glucocorticoides, ¿no? No es raro tener un paciente con diabetes que de repente por alguna razón el primo de un amigo le diagnosticó artritis reumatoide. Quién sabe cómo le hizo el diagnóstico, le empezó tratamiento con esteroides y al rato ya llega descompensado con un estado hiperosmolar por el consumo de esteroides, ¿no? Y lamentablemente no es tan
tan raro como nos gustaría pensar, ¿no? Entonces, los medicamentos también son importantes a la hora de hacer nuestro interrogatorio, porque a veces ahí está el desencadenante del estado hiperosmolar. ¿Listo? La fisiopatología, pues, es la que ya platicaban la semana pasada, muy parecida a la cetoacidosis, pero sí hay algunas cosas que me gustaría puntualizar en este sentido. Y hay una diferencia fundamental entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, ¿sale? Y es esto. En el estado hiperosmolar, la deficiencia de insulina es relativa, ¿sale? ¿Qué significa eso? Que todavía el cuerpo produce cierta cantidad de insulina que nos va a ayudar un poco a metabolizar la glucosa, ¿sale? A diferencia de la cetoacidosis, donde hay una deficiencia absoluta, en el estado hiperosmolar la deficiencia es relativa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esa deficiencia relativa de la insulina? Disminuye la utilización de la glucosa, ¿vale? Esto al final nos lleva como consecuencia a la hiperglucemia. Y a través de la hiperglucemia es que se van a desarrollar todos los mecanismos fisiopatológicos del estado hiperosmolar, ¿vale? La hiperglucemia per se nos va a provocar un estado de hiperosmolaridad, ¿de acuerdo? La hiperglucemia también nos va a llevar a una disfunción renal, sobre todo asociada a que el riñón empieza a dejar de filtrar la cantidad de glucosa a la que está acostumbrado, ¿no? Entonces empezamos a tirar mucha glucosa por la orina, pero no es suficiente y se empieza a concentrar también en la sangre, ¿listo? El hecho de que tengamos también deficiencia relativa, y esto también es muy importante, hace que se activen las hormonas contrarreguladoras, ¿sale? Las hormonas contrarreguladoras son muy importantes en la fisiopatología del estado hiperosmolar porque nos van a llevar a las diferentes manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Cuando se activa el glucagón, que es una de las hormonas contrarreguladoras, aumenta la glucogenólisis. Y eso es un problema porque si aumenta la glucogenólisis, se empieza a destruir el glucógeno y eso aumenta todavía más la hiperglucemia. ¿Sale? Entonces, eso también es muy importante. ¿Listo? Otra de las hormonas contrarreguladoras aumenta la utilización periférica de glucosa. Pero como no la tenemos en suficiente en los estados periféricos, entonces también se empiezan a utilizar otras sustancias para producir energía, como los aminoácidos o el lactato, a través de la respiración celular anaerobia. Y ahí es donde se ocupa la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis no es más que empezar a producir más glucosa en el hígado, ¿no? Como su nombre lo dice, la gluconeogénesis es generación de glucosa, que es un proceso que se utiliza en el hígado, y eso aumenta todavía más la hiperglucemia. Y entonces eso nos lleva a un problema muy grande, porque las mismas hormonas contrarreguladoras que generalmente nos protegen de estos estados, pues en el estado hiperosmolar favorecen a la fisiopatología y hacen que aumente todavía más la hiperglucemia. Como ustedes saben, la hiperglucemia o la glucosa es una molécula osmóticamente activa. ¿Qué significa eso? Que a la glucosa le gusta jalar agua, ¿sale? Entonces, si nosotros empezamos a tirar la glucosa por la orina, esa glucosa no se va solita, ¿sale? Se va con el agua que empieza a jalar. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a perder agua por la orina? Pues que nos deshidratamos, ¿no es cierto? Entonces, esto también va a ser muy importante porque contribuye a la fisiopatología del estado hiperosmolar, ¿no? Básicamente nos estamos secando porque estamos eliminando la glucosa. Y eso, como les platico, es importante porque es una de las pautas de tratamiento, que de hecho es el pilar en el estado hiperosmolar, y es la hidratación, que es de lo que vamos a platicar más adelante, ¿ok? Entonces, en realidad, la fisiopatología del estado hiperosmolar básicamente se centra en la hiperglucemia, ¿listo? Que es pues como el principal factor desencadenante de toda esta cascada de eventos. Ahora, la presentación clínica puede ser muy variable, ajá, pero en general vamos a tener estos hallazgos en los pacientes. Los síntomas neurológicos pueden ir desde la simple confusión a verdaderos síntomas neurológicos graves como las convulsiones, el estupor o el coma. De hecho, el estado hiperosmolar a veces
la gente lo puede conocer como el coma diabético, ¿no? Entonces, en el interrogatorio a veces le preguntamos, oiga, señor, ¿usted ha estado internado por coma diabético? No, pues que sí, cuando me diagnosticaron la diabetes. Ah, bueno, pues entonces ya tenemos un factor de riesgo importante porque ese paciente cursó con estado hiperosmolar previamente, ¿no? Entonces, los síntomas neurológicos, como les decía, van desde muy leves, como la confusión, hasta pasar por todos los estados cognitivos alterados, con somnolencia, estupor o coma, como en el caso de nuestro paciente que revisábamos al inicio, ¿no? No es raro presentar pacientes con convulsiones o bien con déficits neurológicos focales, ¿sale? Como les platicaba, la diuresis osmótica causa deshidratación y esa deshidratación nos va a dar como clínica las famosas 3 P's de la diabetes, que son poliuria, polifagia y polidipsia. Las tres representadas por la fisiopatología a través de la deshidratación, ¿no? Debilidad es otro y también la visión borrosa, ¿no? Pero ya cuando tenemos un estado avanzado del estado hiperosmolar, entonces nos podemos enfrentar a casos tan graves como deshidrataciones severas. Y los síntomas clásicos son los que ustedes ya conocen. Las membranas mucosas secas, llámese conjuntivas, la cavidad oral, la pérdida de la turgencia de la piel, que es lo que veíamos en nuestro paciente al inicio, que es el famoso signo del lienzo húmedo, los ojos hundidos, aumento en la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial o deshidrataciones tan severas que incluso el paciente llegue en estado de choque, ¿no? Con franca disfunción renal, con franca disfunción circulatoria y con franca disfunción del sistema neurológico, que son nuestras 3 ventanas de choque que ustedes ya conocen. Ahora, esta pues era un poco clase para los médicos internos, pero los comparto con ustedes. ¿Cómo se calcula la osmolaridad sérica total y cómo se calcula la osmolaridad efectiva? Y eso es muy importante porque estamos de acuerdo que la osmolaridad es un criterio diagnóstico del estado hiperosmolar, ¿no? Pero hay que saber cuál de las dos vamos a ocupar y cuál es la fórmula para calcularla. Bueno, pues la verdad es que es muy fácil. La osmolaridad sérica total, que es la que les pongo acá arriba, es el cálculo siguiente. 2 veces el sodio más el cociente del BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, entre 2,8 más la glucosa entre 18. Y acá nos dan una pista también. El nitrógeno ureico en sangre a veces también se puede sustituir por la urea porque hay algunos laboratorios que por alguna razón no nos hacen el BUN. No nos preocupamos. Solamente dividimos la urea entre 6, lo sumamos a las 2 veces el sodio y lo sumamos a la glucosa entre 18. Con esto nosotros obtenemos la osmolaridad sérica total, ¿sale? Pero como les decía, también se puede ocupar la osmolaridad plasmática efectiva. Y la verdad es que la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva es mucho más sencilla. 2 veces el sodio más glucosa entre 18, ¿no? Y ustedes pueden hacer el ejercicio en casa muy fácil con nuestro paciente. Si ustedes se acuerdan, tenía el sodio en 140, la glucosa estaba en 700, y con eso es más que suficiente para que ustedes saquen la osmolaridad plasmática efectiva, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos la pueden utilizar, pero es importante que sepan cuál es la que van a utilizar porque el criterio cambia, ¿sale? No es lo mismo el criterio con la osmolaridad sérica total que el criterio con la osmolaridad sérica efectiva, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que ustedes conozcan la osmolaridad y cómo calcularla. Cualquiera de las dos fórmulas la pueden ocupar, ustedes ocupen la que más quieran, la que más les guste o la que sea más fácil de aprender. Y más adelante vamos a ver los criterios, que son estos de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del estado hiperosmolar hiperglucémico? Como les decía, su nombre nos dice todo, nos dice los 4 criterios. El primero es la hiperglucemia, ¿sale? Glucosa arriba de 600 miligramos por decilitro. ¿Listo? Si no tiene más de 600 miligramos por decilitro, dudemos un poco de que sea estado hiperosmolar. Segundo, que tenga una hiperosmolaridad. Y lo que les decía,
se vale calcular con la fórmula que ustedes quieran, pero el criterio cambia, ¿sale? Si ocupamos la osmolaridad sérica efectiva, entonces el criterio es osmolaridad arriba de 300. Pero si ocupamos la osmolaridad sérica total, entonces el criterio cambia a más de 320 miliosmoles. ¿Listo? Eso es muy importante a la hora de establecer los criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Otra importante es la ausencia de cetonemia significativa, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Concentraciones de beta hidroxibutirato menores a 3, o bien que en la tira del examen general de orina tengamos menos de 2 cruces, ¿sale? En nuestro caso, si ustedes se acuerdan, el examen general de orina tenía una cruz de cetonas. Y muchas veces nos confunden porque si vemos, perdón, que tiene cetonas positivas, entonces ya pensamos en cetoacidosis. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el criterio es que esté por debajo de 2 cruces para considerarlo una cetonemia no significativa, ¿no? Y lo último, y el cuarto, pues es que no tenga acidosis. ¿Listo? Entonces el pH tiene que estar arriba de 7,3 y con el bicarbonato también somos un poquito más permisivos. Mientras se mantenga arriba de 15, decimos que no tiene acidosis. ¿Listo? Si cumple con estos 4 criterios, entonces ustedes pueden tener la certeza de que ese paciente está cursando con estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a otro caso clínico. Resulta que en su misma guardia, por alguna razón, quizá por mala suerte, les llega una mujer de 45 años. Tiene diagnóstico de diabetes tipo 1 desde hace 30 años, ¿sale? ¿Qué significa? Que se la diagnosticaron como a los 15 años, ¿no? Su tratamiento, insulina NPH, 10 unidades en la mañana, 5 unidades en la tarde, que se pone de forma intermitente porque a veces se le olvida. Desde hace 4 días está con poliuria y polidipsia. ¿Y qué creen? Que ayer se agregó una crisis convulsiva de 30 segundos de duración, tipo tónico-clónica. La familiar la ve, se asusta, pero como ya sabe que es diabética, le checa la glucosa en el dedo y se reporta como high. Y se la lleva corriendo con ustedes a urgencias. Tienen esos laboratorios. La hemoglobina, normal. Leucos, discretamente elevados, pero no nos preocupa. Glucosa, 601. Nitrógeno ureico discretamente elevado en 76, la urea francamente elevada en 162, la creatinina igual 2,3 y los electrolitos normales. ¿Cómo sale el general de orina? Fíjense, glucosa de 1000, proteínas 100, cetonas 2 cruces y la gasometría, ¿qué creen? pH 7,2, glucosa arriba de 500, lactato en 3 y bicarbonato en 12. Entonces acá yo les pregunto, ¿qué tiene nuestra paciente? Opción A, cetoacidosis diabética. Opción B, estado hiperosmolar. Opción C, epilepsia de inicio en el adulto. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Ustedes qué creen que tenga nuestra paciente? Diabética, no se tomaba el medicamento, en la gasometría con acidosis metabólica y el examen general de orina con cetonas, pero con glucosa de 600. Está un poco más complicado, ¿sale? Muchos nos iríamos por el diagnóstico de cetoacidosis, ¿no? Y es válido pensar la cetoacidosis porque tenemos acidosis metabólica. Ajá. Pero si nosotros nos ponemos a calcular la osmolaridad, resulta que esta paciente tiene una osmolaridad efectiva aproximadamente de 310, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a ver la respuesta. Con este caso que acabamos de ver ahorita, les quiero comentar que a veces los pacientes se salen de la regla y no los clasificamos como cetoacidosis o como estado hiperosmolar, sino como un estado que se llama estado mixto. Y sí, el estado mixto existe, está descrito en la literatura y comparte características de las dos entidades o complicaciones agudas de la diabetes. Por ejemplo, vámonos a ver uno por uno los parámetros que nosotros evaluamos en los pacientes. La glucosa plasmática generalmente en la cetoacidosis diabética está arriba de 200
y dijimos que en el estado hiperosmolar está arriba de 600. Nosotros, para catalogarlo como un estado mixto, tiene que cumplir el criterio del estado hiperosmolar y estar arriba de 600, ¿ok? ¿Qué onda con el pH? Para la cetoacidosis, usualmente pedimos que esté en menos de 7.3, a diferencia del estado hiperosmolar, que está arriba de 7.3. Si nosotros queremos establecer el diagnóstico de estado mixto, el pH tiene que ser el criterio de la cetoacidosis, ¿sale? Bicarbonato. En la cetoacidosis, menos de 18, en el estado hiperosmolar, arriba de 15. Para el estado mixto, tiene que estar menos de 18. ¿Cómo están las cetonas? En la cetoacidosis francamente elevadas, en el estado hiperosmolar, si acaso discretamente elevadas o negativas, para nuestro estado mixto tienen que encontrarse positivas. Ajá. Osmolaridad sérica, en la cetoacidosis puede ser variable, en el estado hiperosmolar a fuerza, la efectiva arriba de 300 o la total arriba de 320, y para el mixto tiene que estar con un estado hiperosmolar, ¿sale? Brecha aniónica, la verdad es que la tenemos que calcular, pero no es relevante para los diagnósticos. Los síntomas pueden ser los mismos en ambos, o más bien en los tres. Y la alteración del estado mental también es muy importante, porque en la cetoacidosis diabética generalmente los pacientes no llegan francamente desorientados o con alteración importante del estado neurológico. No así en el estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Qué pasa con el estado mixto? Bueno, que es muy frecuente que por la hiperosmolaridad lleguen con alteración del estado neurológico. ¿Sale? Entonces, sí existe el estado hiperosmolar combinado con la cetoacidosis y se llama mixto. ¿Sale? Entonces, es importante que ustedes lo conozcan porque si no, se nos escapan los diagnósticos. Al final el tratamiento es muy parecido, pero híjole, nosotros como internistas, ustedes como médicos de atención de primer contacto o internistas que andan por acá también, pues somos muy finos con los diagnósticos, ¿no? Entonces hay que establecer bien los diagnósticos. Ahora, para hablar del tratamiento, pues es un poquito como lo que platicaban la semana pasada con la cetoacidosis diabética. Tres son los pilares del tratamiento, los fluidos, la insulina y el potasio. Pero a diferencia de la cetoacidosis diabética, en el estado hiperosmolar hiperglucémico, la principal medida es la hidratación, ¿sale? A diferencia de la cetoacidosis, donde el tratamiento estándar es la insulina, acá en el estado hiperosmolar son los fluidos, porque la principal alteración en nuestra fisiopatología es la deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro tratamiento tiene que estar orientado en resolver eso, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de la hidratación? Bueno, son los que les enumero acá. Restaurar el volumen circulante efectivo, incrementar la perfusión tisular, favorecer la perfusión renal, corregir el déficit de electrolitos y disminuir la osmolaridad plasmática. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer esta fluidoterapia? Bueno, muy fácil. Fíjense que solamente administrar líquidos endovenosos puede disminuir entre 50 y 70 miligramos por decilitro de glucosa por hora. Entonces eso nos habla de que solo el tratamiento con líquidos ya va a influir en la hiperglucemia y eso es muy importante, ¿vale? Otra pregunta que nos hacemos frecuentemente es ¿qué solución ocupamos? ¿No? Casi siempre, por regla, solución salina. Es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Solución salina, échale 1 litro cada hora y así hasta que se resuelva. Bueno, las nuevas guías y el nuevo consenso que salió hace un par de años, que publicó la ADA junto con otras asociaciones, nos habla de que sí, efectivamente, la solución salina puede ser la principal, pero no porque sea la mejor, sino porque es la que casi siempre tenemos disponible en nuestros centros hospitalarios, ¿no? A veces conseguir una solución diferente puede ser más complicado y entonces está bien utilizar la solución salina. Pero si ustedes tienen a la mano otro tipo de soluciones como la Harman o Ringer lactato, ocupen esa, porque es más fisiológica, ¿sale? Nos disminuye el riesgo de acidosis hiperclorémica que causa la solución salina y eso al final pues es mejor para los pacientes porque se ha visto que disminuye el tiempo de hospitalización y también disminuye la mortalidad. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de ocupar solución Harman o Ringer lactato, ocúpenla. Si no, ni modo, ocupemos la solución salina. Digo, al final funciona, ¿vale?
¿Cuánto de líquido le voy a pasar al paciente? Otra pregunta bien complicada, ¿no? El consenso nos dice que nuestra pauta inicial de tratamiento puede ser de 500 a 1000 mililitros por hora en las primeras 2 a 4 horas. ¿Pero ustedes creen que todos nuestros pacientes aguanten 1000 mililitros por hora? La verdad es que no. Y menos si hablamos al inicio de que el estado hiperosmolar se presenta con mayor frecuencia en los adultos mayores, ¿no? Entonces imagínense ustedes a un viejito que pesa 50 kilos y ustedes le van a zampar en una hora 1000 mililitros, ¿no? Entonces ese paciente al rato va a estar con edema agudo pulmonar porque nos pasamos de agua, ¿no? Entonces ahí es donde el tratamiento a veces se vuelve la misma complicación de la enfermedad. Entonces siempre tenemos que ser muy juiciosos a la hora de escoger el volumen que le vamos a pasar a nuestros pacientes, ¿vale? Por eso, todas las guías nuevas, llámese de pancreatitis o cualquier enfermedad donde el tratamiento con líquidos se deba ocupar, nos dicen que la hidratación se debe guiar con pruebas dinámicas. Yo sé que no en todos los centros hospitalarios se tiene un ultrasonido, por ejemplo, para hacerle un focus al paciente o medirle la vena cava o ver si tiene congestión pulmonar, pero sí que tenemos signos clínicos que nos pueden hablar de que el paciente ya se nos está sobrecargando, ¿no? Cosas tan fáciles como verle las piernas y que de repente ya se nos está edematizando, o escucharle el pulmón y que de repente se le escuchan estertores que antes no tenía. Entonces, esos datos son los que nosotros tenemos que vigilar casi que cada hora para guiar nuestra respuesta hídrica, ¿sale? Y otra cosa muy importante va a ser la medición de la osmolaridad cada 4 horas, ¿de acuerdo? Por regla general, y eso lo vamos a ver más adelante, no debemos disminuir la glucosa más allá de 120 miligramos por decilitro por hora. ¿Por qué? Porque también bajar la glucosa de golpe causa alteraciones en la osmolaridad. Y eso, como ustedes saben, tiene efectos sobre todo en el sistema nervioso central. ¿Qué efectos? El edema cerebral, ¿no? Y eso pues es una complicación grave que a veces sucede en el estado hiperosmolar cuando corregimos de forma acelerada la osmolaridad y la glucosa. ¿Listo? Entonces, eso, hablando de líquidos, como siempre, pues hay que reevaluar estas soluciones. Si hay que bajar los líquidos, hay que bajarlos. Si hay que subir los líquidos, hay que subirlos, pero siempre pegados al paciente. ¿Sale? Las guías dicen que la cetoacidosis diabética grave y el estado hiperosmolar idealmente se deberían manejar en las terapias intensivas. Pero bueno, ustedes saben que en nuestro país es muy complicado que una terapia intensiva acepte este tipo de pacientes porque pues están casi siempre llenas, ¿no? Entonces, ni modo, nos tocará echar mano en los servicios de urgencias o en los servicios de medicina interna del manejo de estos pacientes. Por eso es muy importante que conozcamos cómo se realiza la hidratación en ellos, ¿sale? Y esto es lo que les platicaba. ¿Cuánto o cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento con fluidos? Bueno, no más de 90 a 120 miligramos por decilitro por hora, ¿sale? ¿Cuánto de sodio? No más de 10 milimoles en 24 horas, ¿sale? ¿Y cuánto de osmolaridad? No más de 3 a 8 miliosmoles por kilo por hora. ¿Listo? Por eso es tan importante que cada 4 horas hay que medir la osmolaridad. Hay que medir la osmolaridad. Y obviamente si queremos medir la osmolaridad, pues le vamos a pedir sodio, le vamos a pedir glucosa, le vamos a pedir el BUN, le vamos a pedir la urea, lo que ustedes quieran, ¿no? Cada 4 horas para evitar estos cambios tan drásticos de osmolaridad. ¿Listo? Entonces, estas metas son muy importantes que ustedes las tengan bien a la mano, porque si nos pasamos de eso, tenemos complicaciones graves, ¿sale? Ahora, ¿qué onda con la insulina? Bueno, decíamos que el pilar de tratamiento es la fluidoterapia, ¿sale? Pero eso no significa que no debamos ocupar la insulina, también se ocupa, pero también tiene sus bemoles y no es igual que en la cetoacidosis, ¿sale? ¿Cuál es la principal diferencia con la cetoacidosis? La dosis, ¿sale? En cetoacidosis casi siempre ocupamos la infusión de insulina a 0,1 unidades kilo-hora, ¿no? Eso es lo que platicaban con el doctor Raúl la semana pasada. En el caso del estado hiperosmolar, la infusión de insulina se empieza a 0,05 unidades kilo-hora, ¿sale? O sea, a la mitad, ¿listo? ¿Por qué? Porque la insulina no es el pilar del tratamiento del estado hiperosmolar, es la hidratación. Pero sí que nos apoyamos de la insulina
para disminuir también la glucosa, que de hecho está muy alta, ¿no? En el estado hiperosmolar. Entonces, eso, a la dosis, 0,05 unidades kilo por hora, ¿vale? El objetivo en el estado hiperosmolar es llegar a una glucosa de entre 200 a 250 mililitros. ¿Listo? Y una vez que alcancemos eso, se hace el traslape con la insulina basal, que vamos a platicar más adelante. Pero entonces esto es muy importante y es una de las principales diferencias con la cetoacidosis y es una pregunta clásica del ENARM, ¿no? ¿A cuánto le vamos a empezar la infusión de insulina en el estado hiperosmolar? Bueno, 0,05 unidades kilogramos, ¿sale? ¿Cómo se prepara la bomba de insulina? Esa es otra pregunta bien frecuente que a veces se nos pasa. Muy fácil. ¿Qué tipo de insulina vamos a ocupar en la bomba? Insulina de acción rápida, ¿sale? Por ahí nos hemos encontrado varias barrabasadas que espero que ustedes nunca hagan después de esta clase, donde le ponen insulina intermedia a la bomba de insulina. Y eso, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, porque el efecto que nosotros buscamos es que sea inmediato, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar 50 unidades de nuestra insulina de acción rápida y las vamos a diluir en 50 mililitros de solución cloruro de sodio. ¿Para qué? Para que al final tengamos una dilución donde por cada mililitro que se pase se infunda una unidad de insulina rápida, ¿vale? ¿Y por qué la preparamos con 50 y no con 100 en 100? Bueno, eso es más por cuestiones de economía, para ahorrar recursos, porque a veces el estado hiperosmolar puede resolver pronto. Entonces no es necesario gastarme 100 unidades de insulina cuando solamente con 50 la podría armar. Pero bueno, si vemos que de plano el estado hiperosmolar no cede, pues entonces preparamos otra bomba sin ningún problema. Pero si ustedes quieren, pueden preparar 100 unidades de insulina rápida en 100 unidades de cloruro de sodio. La idea o el objetivo es que su dilución nos quede 1 a 1, ¿sale? Por cada mililitro, una unidad. Muy fácil. Y así ustedes preparan su bomba y la inician a la infusión que habíamos platicado. 0,05 unidades por kilo por hora. ¿Listo? El tercer pilar del tratamiento es el potasio. ¿Por qué el potasio es tan importante? Porque ustedes saben que uno de los efectos que tiene la insulina, pues es la hipocalemia, ¿no? De hecho, es una de las medidas que nosotros utilizamos en los pacientes que llegan con hipercalemia. Como vamos a estar con nuestra infusión constante, uno de los efectos que puede ocurrir en el tratamiento es que se baje el potasio. Fíjense, a las 48 horas del inicio de tratamiento, los niveles de potasio suelen disminuir entre 1 y 2 milimoles. Y eso la verdad es que es un montón, porque el potasio, ustedes saben que cambios pequeñitos cursan con complicaciones graves, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente llegó con 3,5 de potasio y ustedes dicen, ah, ¿sabes qué? Pues está normal, sin ningún problema. Pues, ¿qué sucede? Que a las 48 horas ese 3,5 se puede convertir en un 1,5, ¿no? Y eso pues es altamente peligroso. Entonces, el potasio es uno de los electrolitos que debemos monitorizar cada 4 horas. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? Empezar una infusión de potasio cuando los niveles sean menores a 5, ¿no? Si ustedes llega el paciente, le toman el potasio y salen menos de 5 y le van a empezar la insulina, pues mejor también empiecen en la infusión de potasio, ¿sale? Si está arriba de eso, la verdad es que no hay mucho sentido y si está abajo de estos valores, que es lo que nos mencionan acá, si el potasio está en menos de 3,5, antes de empezar la insulina hay que pasarle potasio, ¿sale? Porque si no, nos puede bajar de más y eso nos puede dar un susto después. ¿Cuáles son las metas? Que el potasio esté entre 4 y 5 milimoles. ¿Listo? ¿Y por qué nos preocupa tanto que el potasio baje? Porque la hipocalemia severa, llámese menos de 2,5, se asocia con mayor mortalidad en los pacientes con estado hiperosmolar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro cambio a la insulina basal? Y eso también es muy importante porque a veces ahí es donde está el error, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, lo primero, preguntarnos si existe algún riesgo de hipoglucemia que tenga el paciente. ¿Cuáles son los factores que nos pueden provocar una hipoglucemia? Bueno, que la función renal esté alterada, porque eso disminuye la depuración de insulina, que el paciente sea un adulto mayor, que ya esté frágil, que tenga edad avanzada, porque al final son pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia, ¿no? Entonces, en ellos
debemos iniciar dosis de insulina más bajas. ¿Qué otra pregunta nos debemos hacer? ¿Cómo está su ingesta nutricional? A lo mejor es un paciente que no puede consumir muchos alimentos, ¿no? Y eso pues aumenta el riesgo de hipoglucemia, ¿vale? Tercero, el paciente ya utilizaba un esquema de insulina previo antes de que cursara con esta complicación. Y entonces, una vez que nosotros hemos evaluado esas tres situaciones, pues podemos iniciar la insulina con diferentes métodos. El más frecuentemente utilizado, porque en realidad es uno de los más sencillos, es calcular la insulina por el peso del paciente, ¿sale? Generalmente, cuando un paciente ya cursa con una complicación aguda de la diabetes como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, la verdad es que el requerimiento de insulina va a ser muy alto en la mayoría de los casos. Entonces, casi siempre iniciarla a 0,5 es una buena medida. Si el paciente tiene factores de riesgo para hipoglucemia, entonces podemos ser un poco más permisivos y empezar el tratamiento a lo mejor con 0,3 unidades de insulina nada más. Perdón, 0,3 unidades por kilo por día, ¿no? Esa es la que más frecuentemente utilizamos. Les invito a utilizar esa. La verdad es que es muy simple y a lo mejor ya el ajuste lo podrán hacer en un segundo nivel de atención con el internista o con el endocrinólogo, por ejemplo. ¿Qué otra forma podemos nosotros tener de el inicio de la insulina? Bueno, dependerá de los requerimientos que el paciente ya tenía antes, ¿no? Casi siempre la recomendación es, si ya utilizaba, no sé, 30 unidades de insulina antes del evento, pues dejémosle las mismas 30 unidades de insulina. Lo más probable es que haya ingresado porque no se las ponía, ¿no? Y entonces nuestra tarea, a lo mejor en el primer contacto, será estimular a que ese paciente tenga un buen apego al tratamiento, ¿no? Eso es antes, siempre por regla general, antes de calcular, ajustar, aumentar o disminuir la insulina. Lo primero que debemos cerciorarnos es que el paciente se le esté aplicando de forma adecuada, ¿no? Entonces, por eso, otra de las opciones terapéuticas para empezar la insulina después del estado hiperosmolar es ponle la que el paciente ya tenía. Alguien se la debió haber calculado bien y le vamos a dejar la misma dosis. Pero asegúrate de que se la ponga como debe ser, ¿vale? Entonces, esa es otra pauta muy fácil del tratamiento. Y la tercera, que a lo mejor es un poquito más complicada, eh, es calcular la dosis de insulina en función de los requerimientos que haya tenido nuestro paciente en las últimas 24 a 48 horas, ¿no? Entonces, ahí nosotros sumamos el total de requerimiento que tuvo de insulina rápida ese paciente y entonces así se calcula la dosis total de insulina. La verdad es que ese es un poquito más complicado porque al final lo que hacemos en el estado hiperosmolar o en la cetoacidosis diabética es jugar un poquito con la bomba de insulina, ¿no es cierto? Entonces al final la dosis total de insulina que le pasamos al paciente en 24 horas puede variar. Por eso yo les invito mejor a utilizar cualquiera de los otros dos regímenes para el inicio de la insulina, ¿sale? Ya sea el calculado por kilo de peso o bien utilizar la dosis que el paciente ya utilizaba previamente, ¿va? La verdad es que eso es como lo más sencillo para nosotros. Em, Se prefiere iniciar esquemas de insulina basal más esquemas de insulina rápida. ¿Cómo se conocen estos esquemas? Insulinas basal bolo. Pero si ustedes no están tan familiarizados con ese tipo de esquemas, la verdad es que mejor hay que evitarlos, ¿sale? Porque generalmente son esquemas donde nosotros sí tenemos que estar muy pegados al paciente y tener un monitoreo muy estrecho de las glucosas, tanto de las preprandiales como de las postprandiales. Entonces, si ustedes saben utilizar los esquemas basales bolo, que no es tanto el objetivo de la clase, pues adelante, utilícenlos. Son los mejores que les pueden dar a los pacientes. Pero si de plano no los conocemos, bueno, quedémonos con el esquema de insulina basal que conocemos, que calculamos a dosis de unidades de insulina por kilo por día y listo, ¿no? Dejémosle una dosis estándar de insulina con una aplicación al día y no más, porque la verdad es que ese es un poquito más sencillo. Eh, ¿Qué otra cosa importante que a veces nos preguntamos cuando el paciente está internado? ¿Le continúo sus medicamentos orales mientras está con el estado hiperosmolar hiperglucémico o con la cetoacidosis? Bueno, las guías nos dicen que no. No hay que iniciar o no hay que continuar los tratamientos con hipoglucemiantes orales mientras el paciente esté internado, ¿sale?
A lo mejor ya que lo tengamos bien controlado en piso, que las glucosas están normales, bueno, entonces ya le empezamos los tratamientos orales. Pero mientras curse con la descompensación aguda, hay que evitarlos. ¿Listo? Y en los planes de egreso, lo que les platicaba, generalmente se recomiendan esquemas base-al-bolo que aseguren una cobertura de insulina de 24 horas. Si no lo sabemos usar, les repito, utilicen el esquema solo con la insulina de acción prolongada y listo. Ojo, también hemos visto que dejan esquemas solo con insulina NPH de aplicación una vez al día. Acuérdense que la insulina NPH tiene un efecto que dura más o menos 12 horas. Entonces, si ustedes se van a aventurar a dejar la NPH, acuérdense que son 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Pero creo que ya muchos centros de salud y en muchos lugares tenemos ya las insulinas de acción prolongada. Glargina, Detemir, de Gludec. Les invito a utilizar esas. La verdad es que son mucho mejores que la NPH. El paciente se pica menos y tienen un mejor efecto, ¿no? Eh, entonces, eso es pues sobre cómo le vamos a dejar la insulina a nuestros pacientes. Pero primero, pues tenemos que cumplir con estos criterios. En el caso del estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, no hay unos criterios francos de resolución que nos digan, ¿sabes qué? Ya cumpliste con esto, listo, se te quitó la cetoacidosis. No. En el estado hiperosmolar no hay un consenso, pero por regla general los podemos aplicar y son estos que están acá. Cuando la osmolaridad sea menor de 300, osmolaridad efectiva, ojo, cuando la glucosa sea menor de 200, cuando alcancemos una uresis mayor a 0,5 mililitros por kilo por hora y cuando se haya mejorado el estado cognitivo, podemos decir que se ha resuelto el estado hiperosmolar. Ajá. Y en ese momento hacer nuestro traslape a la insulina basal, como ya platicamos hace rato, y listo, ¿no? Ojo, siempre yo les recomiendo que en caso de cetoacidosis diabética grave o estado hiperosmolar, por lo menos unas 24 a 48 horas de vigilancia de esos pacientes. A lo mejor en la cetoacidosis diabética leve o moderada la resolvemos y lo damos de alta, quizá no haya tanto problema. Pero con la ceto grave y con el estado hiperosmolar sí hay que tener más cuidado, porque no es raro que esos pacientes cursen después con rebote, ¿no? Y entonces vuelvan a tener el estado hiperosmolar o vuelvan a tener la ceto grave. Entonces, a pesar de que se haya resuelto, les invito a por lo menos unas 24 o 48 horas vigilarlo y sirve que vamos iniciando el esquema de insulina que nosotros preferamos. ¿Va? Pronóstico. La verdad es que en estos pacientes, a diferencia de la cetoacidosis diabética, es peor, ¿sale? Y los principales factores que nos van a dar un mal pronóstico es que el paciente tenga muchas comorbilidades, como falla cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática crónica, etcétera. El factor precipitante, por ejemplo, las infecciones, que sean infecciones graves, nos empeora el pronóstico y la deshidratación. Si el paciente cursó con deshidratación severa, también nos empeora el pronóstico. Fíjense qué dato tan interesante. La tasa de mortalidad del estado hiperosmolar es del 5 al 20%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pacientes que nosotros tratamos con estado hiperosmolar, 5 a 20 se nos pueden morir. Así de grave es el estado hiperosmolar y por eso es tan importante identificarlo primero y luego tratarlo. Fíjense, de 5 a 10 veces más mortal que la cetoacidosis diabética. Quizás no sea más frecuente, pero sí más mortal y por eso debemos tratarlo como ya aprendimos en la clase de hoy. Estos son los diagnósticos que nosotros establecimos en nuestro primer caso. El que más me importaba que ustedes alcanzaran a diagnosticar era este, sin lugar a duda, el estado hiperosmolar hiperglucémico. Eh, el paciente estaba francamente chocado por deshidratación, pero también por sepsis. Si ustedes vieron la placa, como por ahí alguien lo comentó en el chat, tenía una neumonía en la región parailiar derecha, la diabetes, el estado hiperosmolar, una probable enfermedad renal crónica, la hipertensión por el antecedente, diferentes desequilibrios y la amputación, ¿no? Pero si todos llegaron al diagnóstico de estado hiperosmolar, con eso estoy satisfecho. Y del segundo caso, lo que decíamos, ¿no? Que a veces estos estados pueden compartirse. Y entonces el caso que presentamos en el número 2 también se trataba de un estado mixto, ¿sale? Entonces esas son las respuestas a los casos que vimos. No sé si tengan ahorita en este momento alguna duda o pregunta del tema que acabamos de ver. La verdad es que es un tema muy complejo,
Pero bueno, por lo menos espero que hayamos entendido los principios del diagnóstico y sobre todo los principios del tratamiento, ¿no? Que sepamos resolver la causa y que que aprendamos a darle un manejo inicial a estos pacientes, que es pues lo que les va a salvar la vida al final de cuentas. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto se las resolvemos. Muchas gracias, Doc. Tenemos una pregunta aquí en el chat que dice, ¿y si es mixto, cuál se resuelve primero? Ya. En el caso del estado mixto, el que combina cetoacidosis diabética a estado hiperosmolar, el criterio de resolución tiene que cumplir con ambos, ¿sale? Tanto los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética como los criterios de resolución del estado hiperosmolar, ¿de acuerdo? Entonces significa que la glucosa primero tiene que estar abajo de 200, que nuestra osmolaridad efectiva esté menos de 300, que ya no tengamos acidosis metabólica y que el estado neurológico del paciente se haya resuelto, ¿sale? Entonces, una vez que cumplamos esos criterios, podemos decir que ya se resolvió el estado mixto, ¿va? Pero sí, esta es una pregunta muy interesante porque casi siempre no los diagnosticamos, ¿no? Y entonces a lo mejor pensamos que es una cetoacidosis diabética, le damos una dosis de insulina muy alta y eso puede complicar un estado hiperosmolar. Entonces sí tenemos que vigilar muy bien esos pacientes, pero sí, hay que resolver las dos. No, no es que una se resuelva primero que la otra, más bien se tienen que cumplir los criterios de resolución de ambas, ¿vale? Muchas gracias, Doc. Igual vamos a esperar a que sigan anotando sus preguntitas. Igual pueden alzar la mano y encender su micrófono y hacer su pregunta directamente. Pregunta Iván Caudillo, ¿en qué momento se inicia la vía oral en estado hiperglucémico hiperosmolar? Sí, el traslape a la vía oral es igual que en la cetoacidosis diabética. Lo primero y lo más importante antes de aventurarnos a decirle, ya puede comer al paciente, primero que se haya resuelto el estado hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, cualquiera de las dos. Entonces, una vez que ya cumplimos el criterio de resolución, entonces sí podemos empezar a planear, perdón, podemos empezar a planear el traslape. Acuérdense que el traslape de insulina en infusión a insulina subcutánea y también a la vía oral se hace una vez primero que se haya resuelto el aceto o el estado hiperosmolar. Segundo, que el estado neurológico del paciente no lo permita, porque eso también es muy importante. Acuérdense que dijimos que el estado hiperosmolar puede cursar con alteración del estado neurológico. Entonces, no le vayan a dar de comer a un paciente que a lo mejor todavía está somnoliento, que está estuporoso o mucho menos que esté en coma, ¿va? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya resolvimos nuestro estado hiperosmolar. Ya le quiero empezar la insulina basal. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el momento en que yo paso la insulina subcutánea, le digo al paciente que ya puede comer y a las 2 horas después suspendo la infusión de insulina. ¿Sale? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque si yo le empiezo la insulina subcutánea y le quito la infusión, me van a quedar más o menos como 2 horas donde se va a quitar de plano de todo el sistema la insulina. Y entonces ahí es donde vienen los rebotes. Y es donde muchas veces nosotros fracasamos como médicos, porque no hacemos un buen traslape. Entonces a lo mejor le manejé los líquidos bien, la bomba de infusión de insulina me quedó perfecta, pero híjole, me equivoqué a la hora de hacer el traslape. Y ahí viene el rebote. Entonces el traslape es muy importante y es como la piedra angular para el tratamiento que sigue, ¿no? Entonces acuérdense, le empiezo la dieta, le pongo su insulina subcutánea y a las 2 horas suspendemos la insulina, ¿ok? Así es como se hace el traslape a insulina basal, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Blanca pregunta, ¿se maneja de la misma manera en pacientes adultos que en niños con diabetes mellitus tipo 1? Híjole, ahí sí voy a quedar un poco mal. La verdad es que el manejo en niños no lo domino, más bien yo soy de adultos, pero con mucho gusto le podemos preguntar a nuestra pediatra de confianza y les resolvemos la duda, porque sí es muy interesante saber cómo se maneja en los niños, ¿no? No sé, quizás a lo mejor se calcula diferente la dosis de insulina. Ustedes saben que en los niños tienden a percentilar muchas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí cambia un poquito el tratamiento.
Pero sí, la verdad es que ahí sí les fallo en niños. Hace mucho que no veo niños. No sé si se manejen igual. Entonces, antes de inventarles algo, mejor le preguntamos al experto. Muchas gracias, Doc. Norma pregunta, ¿en qué caso de utilizar insulina basal bolo, cómo sería recomendable manejar la basal y la rápida para evitar hipoglucemia? Ya. Los esquemas basales bolo, la verdad es que son una maravilla, pero hay que saber utilizarlos. Lo que tradicionalmente se hace es calcular la dosis de insulina total, generalmente a 0,5 unidades por kilo, y luego el 50% de esa dosis se va a considerar la dosis basal y el otro 50% es el que se va a repartir en las dosis de insulinas rápidas, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Tenemos un paciente de, no sé, 100 kilos, ¿no? Para hacerlo mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo le voy a calcular la insulina? Bueno, si dije que le voy a calcular a 0,5 unidades por kilo, entonces a ese paciente le tocan 50 unidades, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Luego, le quiero dejar un basal bolo. Ya sé que la dosis total de insulina va a ser de 50 unidades. Entonces, como yo les platiqué, el 50% se lo voy a dar como insulina basal y entonces, en el caso de nuestro paciente hipotético que estamos platicando ahorita, le voy a dejar 25 unidades de insulina glargina de forma basal y el otro 50% que corresponde a las otras 25 unidades lo voy a dividir en las tres comidas del día, desayuno, comida y cena. Entonces, si dividimos 25 entre 3, que son como 7 punto y cacho, 8, los dividimos en las tres comidas, ¿no? Y así se calcula el esquema basal bolo. Ahora, ese es el cálculo para el manejo inicial, pero rara vez un paciente se va a quedar con ese esquema. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene la magia del ajuste de la insulina, ¿no? Y entonces dependerá del momento en el que el paciente haga más hiperglucemias, el ajuste que yo le voy a hacer. Por ejemplo, y eso es muy importante porque entonces ahí nosotros al paciente le debemos decir que se tiene que automonitorizar en casa. ¿Cómo se automonitoriza? Con la insulina, tomándose la glucosa en ayuno y la insulina pre y postprandial, ¿no? Y entonces, si mi paciente empieza con hiperglucemias postprandiales en la cena, entonces a lo mejor le tendré que aumentar la dosis de insulina preprandial, pero solo de la cena, ¿no? O a lo mejor si mi paciente amanece con glucosas en ayuno muy elevadas, pero después de las comidas está perfecto, entonces a lo mejor más bien le tengo que ajustar la insulina basal, más que las preprandiales. Entonces, a pesar de que los esquemas basal bolo son muy buenos porque son fisiológicamente más correctos, sí implica un apego mayor al paciente, ¿no? Y casi siempre el primer contacto es un poco más complicado de llevarlo, porque idealmente esos pacientes se citan por lo menos cada semana o cada 2 semanas hasta que tengamos ya una buena dosis que le encontremos al paciente, ¿va? Muchas gracias, doctor. José pregunta, ¿en insulina de acción prolongada va a ser la misma fórmula 0,3 por kilogramo que la insulina de acción rápida? No, no hay que confundir el manejo del estado hiperosmolar o de la cetoacidosis con el manejo ambulatorio, ¿sale? La dosis de 0,1 unidades o 0,05 unidades es de insulina rápida para la resolución del estado hiperosmolar o de la cetoacidosis. En el caso del manejo ambulatorio, no damos insulina rápida, ajá, así como de mantenimiento, a menos que la ocupemos en el basal bolo. Pero de mantenimiento no damos insulina rápida, ¿sale? Solamente se maneja con la insulina de acción prolongada. Y entonces ahí la podemos calcular 0,3 en un paciente que no ha tenido complicaciones, como ceto o como estado hiperosmolar, o 0,5 si ya las tuvo, que era lo que platicábamos hace rato, pero es insulina de acción prolongada, ¿sale? No vayan a dejarle a un paciente insulina rápida a 0,5 una vez al día, porque ese paciente se les puede morir de hipoglucemia, ¿sale? Entonces, si vamos a dejar esquemas ambulatorios, son de insulina de acción larga, ¿sale? Eso es muy importante que lo tengan en consideración, ¿ok? Si ocupamos insulina rápida, solo es en esquemas basales bolo y es como platicamos hace ratito, ¿ok? Muchas gracias, doc. Abril pregunta, ¿en cetoacidosis diabética o estoy glucémico hiperosmolar aumenta mucho el riesgo de la formación de trombos? Sí, al final la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar son estados proinflamatorios, ¿no? Entonces, un estado proinflamatorio pues siempre aumenta el riesgo de trombosis.
Obviamente no tan exponencialmente como en el caso del cáncer, por ejemplo, o de un paciente con, no sé, mutación del factor 5 de Leiden o lo que quieran. Pero pues sí, hasta cierto grado sí podríamos decir que aumenta el riesgo de trombosis. No como para utilizar un anticoagulante ya después de tener esta hiperosmolar, pero pues sí que aumenta el riesgo, ¿no? Casi siempre en estos pacientes podemos utilizar a lo mejor perdón, heparinas mientras están internados, no tanto por el aumento del riesgo de trombo que causa el estado hiperosmolar o la cetoacidosis, sino porque el paciente a lo mejor va a estar acostado, ¿no? No se va a mover y eso pues sí aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, a lo mejor en esos casos es que si utilizamos los esquemas de heparinas en la hospitalización, pero a lo mejor cuando se va de alta pues ya no, siempre y cuando el paciente se movilice o no tenga otros factores de riesgo que aumenten el riesgo de trombosis, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos la sección de preguntas y respuestas. Igual, chicos, ya se encuentra en el chat el link para que registren su asistencia. Solamente está habilitado durante el tiempo que dure la ponencia. Una vez finalizada, se cierra el registro. Y de igual forma, se acaba de enviar el link para aquellos que quieran ingresar a la comunidad de WhatsApp, en donde compartimos, bueno, más ponencias, más cursos y más actividades que estamos realizando a lo largo de estos tiempos. Bueno, con esto queremos agradecer de una manera muy especial al doctor Eduardo Mora por compartir con nosotros esta valiosa información sobre el estado hiperglucémico y hiperosmolar. Como bien sabemos, este tema es de mucha importancia. Y bueno, de igual manera agradecemos a todos ustedes por formar parte de esta sociedad y por estar aquí actualizándose, por tomarse el tiempo de venir y tomar una gran ponencia para seguir actualizándonos en pro de nuestros pacientes. Muchas gracias. Les recuerdo que la siguiente semana estaremos viendo el tema de sarampión en pacientes con artritis reumatoide y próximamente estaremos viendo también la ponencia de necrosis lipídica diabética para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Sin más que decir, muchas gracias, doctor. Esperamos volver a contar con su presencia pronto. Bonita noche a todos. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos, y mucho éxito en su sociedad y en sus proyectos futuros. Ya saben que ahí estamos para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, amigo. Y hay igual un último comercial. También somos un sitio que estamos afiliados a la American Heart Association a través de un sitio de entrenamiento, por lo que aquellos que quieran realizar algún curso de reanimación, pues bueno, pueden estar pendientes a nuestra comunidad de WhatsApp, así como a nuestro Facebook, en donde estaremos lanzando convocatorias y nuevas fechas. Tenemos una disponible para la Ciudad de México y una para Cuernavaca. Quien quiera un poquito más de información nos puede escribir directo al chat. Muchas gracias.